En este video nos interesa saber cómo aumentar el valor del alfa de Cronbras para que sea aceptable el instrumento. Así que vamos a hacer solo una breve explicación o presentación del estadístico. Este estadístico es un método para validar instrumentos. No siempre corresponde aplicarlo, por lo tanto hay que estar seguros de que corresponde al instrumento que estás utilizando. Generalmente se aplica a instrumentos politómicos, sobre todo aquellos que son de tipo escala Likert. La efectividad del instrumento disminuye en relación a los errores. ¿A qué se refiere esto? A los errores que generalmente cometemos al momento de salir a campo y aplicar nuestros instrumentos, los errores que se van acumulando poco a poco al recoger esta información de campo, al final termina afectando bastante a lo que es el cálculo de este estadístico. La fórmula que se usa para el cálculo del alfa de Cronbach es la siguiente y se basa fundamentalmente en lo que son las varianzas de cada uno de los ítems. Sobre cada uno de estos temas que hemos mencionado, prácticamente en el canal tenemos ya diferentes videos que te hemos desarrollado, así que si deseas verlos simplemente en el buscador de YouTube, puedes digitar lo que es Yacha y Tesis y te va a salir toda la colección de nuestros videos. Existe una tabla de interpretación. En realidad, también en otro video nosotros ya te hemos explicado cómo existen diversos métodos y por tanto diversas tablas para la realización de la interpretación del estadístico alfa de Cronbach. Sin embargo, de todos esos, nosotros en base a nuestra experiencia ya de más de 20 años trabajando en estos temas y de 10 años también trabajando específicamente en lo que es análisis de datos, hemos visto que el que mejor representa o mejor corresponde utilizarlo al momento de realizar la interpretación del estadístico es este, ¿no? En el cual tiene tres rangos. Todos aquellos que es menor a 70 es de confiabilidad baja, por tanto no es aceptable o recomendable que tu instrumento tenga ese nivel de alfa de Cronbach, ¿no? Por tanto, el rango aceptable y recomendable es que el estadístico esté entre 0,70 y 0,90. Y por encima de 0,90, aunque pudiera parecer que es un mejor nivel, no se recomienda que el estadístico de tu instrumento esté en ese nivel. ¿Por qué? Porque se asume que hay mucha redundancia o duplicación en tus ítems. Por tanto, es necesario tratar de que nuestro estadístico alfa y Cronbach esté en ese rango de 70 a 90 o de 0,70 a 90. Nuevamente, sobre este tema también y las diferentes formas de interpretar y las otras tablas que existen, también ya hemos preparado videos en la mente. Veamos acá, tenemos una base de datos en la cual se han aplicado 111 instrumentos, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que tu tamaño de muestra era de 111. Cada instrumento está compuesto por 23 ítems. Obviamente estos ítems están divididos en dimensiones, ¿no? Por tanto, tu variable puede tener 3, 4 dimensiones y el total de 23 puede corresponder a las 3 o 4 dimensiones, ya sea equitativamente o de forma o diferente cantidad de ítems. Veamos cómo se obtiene el estadístico alfa de Cronbach. Nos vamos a analizar escala y vamos a análisis de fiabilidad. Aquí ya tenemos todo. Vamos a restaurarlo. Entonces, simplemente escogemos toditos los ítems de nuestro instrumento. En este caso estamos aplicando lo que es el estadístico alfa de Cronbach para todo el instrumento. Pero eventualmente, si te pidieran, podría ser incluso por dimensiones, ¿no? O sea, si digamos la primera dimensión es del 1 al 10, pues solo coges los primeros 10. La segunda dimensión del 11 al 20 es el segundo grupo de 10 ítems, ¿no es cierto? Y tal vez la última dimensión solo fueran las tres últimas preguntas o ítems del instrumento. Igual, solo puedes aplicarlo a esos tres. Veamos cuánto nos sale. Y para eso tengo que compartirles, porque si no les comparto la hoja de resultados, no van a ver. Miren, acá tenemos nuestro resultado. Resulta que nuestro alfa de Cronbach nos sale 0,675. ¿Qué significa? Que tiene hasta este momento una confiabilidad baja. ¿Por qué? Porque no ha alcanzado el mínimo que hemos visto que debe ser de 0,700. ¿Qué vamos a hacer o cómo podemos llegar nosotros a mejorar este nivel de confiabilidad? Para eso, en el mismo procedimiento, solamente vamos a ampliar el análisis. Nos vamos a analizar
escala, análisis de fiabilidad. Ya tenemos nuestros 23 ítems seleccionados, pero para saber qué tengo que hacer para poder mejorar o incrementar o aumentar el valor del estadístico alfa y Cronbach, lo que voy a hacer es acá simplemente seleccionar esta casilla que dice escala si se elimina el elemento. ¿A qué se refiere esto? Nos va a dar los diferentes valores que puede alcanzar en una nueva corrida el alfa de Cronbach si eliminamos dicho elemento, o sea, dicho ítem. Y mejor lo vemos en el ejemplo para que entendamos. Aceptar. Nuevamente vemos que el estadístico se repite, ¿no? Estamos en 675. Sin embargo, en la siguiente tabla vemos que están los ítems del 1 al 23, todos nuestros ítems. Y acá al final son diferentes columnas. Lo que nos interesa es la última columna, que dice alfa de Cronbach si se elimina, si el elemento se ha suprimido. ¿Qué pasa? Si nosotros eliminamos el primer ítem de nuestro análisis y por tanto tendríamos que eliminarlo también de nuestro instrumento, el estadístico que tenemos, incluso en este caso bajaría de 675 a 663. Por tanto, tenemos que buscar que la eliminación de qué ítems nos permite aumentar este valor. Si nosotros eliminamos el ítem 2, nos queda en 681. Vemos que ha mejorado, pero no llega a alcanzar el 0,70 que necesitamos. Así que buscamos en toda la tabla y podemos ver que eliminando uno solo de cualquiera no alcanzamos. Entonces lo que vamos a buscar es aquel que nos permite alcanzar un mejor valor del estadístico. Veamos. Al eliminar el ítem 2 o la pregunta 2, nos queda en 681, que sería por el momento el más alto. Seguimos bajando. Al eliminar el 13, 680. Por tanto, eliminar el 2 es todavía más conveniente. Y por lo visto, eliminar la pregunta 2 de nuestro instrumento es el que nos va a poder mejorar un poco lo que es el alfa y Cronbach. Vamos a hacer eso para ver poco a poco cómo alcanzamos el mínimo necesario para poder hacer, para que nuestro instrumento sea validado. Entonces nos vamos a escala, nos dice que hay que eliminar el 2. Entonces, como teníamos agrupado ya los 23, seleccionamos el ítem 2 o pregunta 2 y lo eliminamos del análisis. Y lo que vamos a hacer a continuación es simplemente, como ya hemos escogido acá, que se incluya en la tabla escalas y se elimina el elemento, continuar, simplemente aceptamos. Ahora eliminamos esta tabla anterior para tener una mejor vista. Vemos que el estadístico sí ha aumentado de 675 a 681, pero no ha alcanzado como el valor o el rango mínimo que sería de 0,70 a 0,90. Por tanto, empezamos a revisar nuevamente en la tabla y vemos si es que eliminando alguno podemos alcanzar. A simple vista vemos que no, por tanto tendremos que eliminar todavía otro instrumento intermedio. Veamos, a ver, si eliminamos el 5, todavía es menos, ahí está. Tenemos el 7, si eliminamos el ítem 7, nuestro alfa de Cronbach va a quedar en 691, que sería mejor al 681 que tenemos. Vamos buscando otro ítem. El 13 es todavía menor a 691 y por lo visto no hay otro ítem. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar el ítem 7. Ya de una vez eliminamos esto y nos vamos nuevamente a analizar, escala, análisis de fiabilidad. Entonces nos dice que eliminemos el ítem 7 y ponemos aceptar. Nuevamente podemos ver que ha mejorado. Vamos a ver los tres juntos ahora. Al inicio del análisis teníamos podemos ver que teníamos 675. Eliminando una de las preguntas,
hemos llegado a 681. Y eliminando otro ítem, que era el ítem número 7, hemos llegado a 791. Pero todavía no alcanzamos el valor de 0,700 que necesitamos. Veamos si en la nueva tabla que hemos incorporado nos permite alguno de los ítems alcanzar eso. Todo es 600 hasta el ítem 13, ¿no? Si elimino el ítem 13, quedo en 702. ¿Tenemos otro ítem? No, es ya hay otro, el ítem 15 que nos permitiría llegar a 700. Obviamente nosotros vamos a eliminar aquel ítem que nos permite alcanzar un mayor valor. Por tanto, quedamos en eliminar el ítem 13. Suprimimos esto y nuevamente analizar, escala y análisis de fiabilidad. Es el ítem 13. Buscamos el 13 y lo eliminamos del análisis. Aquí quiero nuevamente recalcar esto. Esta cuestión de eliminar no solo es cuestión de eliminar para obtener el valor del estadístico alfa y Cronbach aceptable, sino que implica que si tu instrumento tenía 23 ítems, lo que tú tienes que hacer para aplicar posteriormente es eliminar el ítem 2, el 7 y el 13. Por eso, esta prueba estadística se supone que se debe hacer en lo que es nuestro trabajo, nuestra prueba de campo, ¿no? Nuestra prueba piloto que le llamamos. Esta prueba piloto generalmente es que yo aplico el instrumento que he desarrollado o que tengo a la mano a una parte de mi muestra, ¿no? Que son 10, 15, 20 sujetos de la muestra, ¿no? Y nos permitiría esto mejorar la calidad del instrumento antes de aplicarlo a toda la muestra. Les hago esta aclaración porque muchas veces nos ha pasado que los asesores a veces no te exigen esto en el proyecto de tesis, obviamente. Además, este análisis solo debería aplicarse en el proyecto de tesis, ya no en el informe de tesis final. Porque el problema aparte hay, porque a veces a nivel del proyecto de tesis no te hacen aplicar esto y recién cuando tú has presentado todo el análisis de tus instrumentos, incluso en muchos casos ya en lo que es en la sustentación, recién les exigen la aplicación de esto. Entonces, eso genera muchos problemas. Vayamos a ver y aceptemos acá. Veamos, ahora sí tenemos un alfa y Cronbach aceptable de 0,702. Entonces, esta es la forma en la que nosotros podemos mejorar el nivel o aumentar, como se diría de otra forma, el valor del alfa y Cronbach para que nuestro instrumento sea aceptable o tenga una confiabilidad que nos permita aplicar, ¿no?, el instrumento a toda la muestra. Pero recalco una y mil veces más. Se supone que esto implica que tú vas a tener que eliminar las preguntas que has sacado del análisis para el alfa y Cronbach. Por tanto, también esto nos lleva a recalcar algo que hemos dicho al inicio, que esto generalmente se aplica en instrumentos politómicos tipo Likert de preferencia, ¿no? Porque en esos instrumentos generalmente los ítems que componen el instrumento no son directamente relacionados a la variable, sino muchas veces es una forma indirecta de medir nuestras variables. Por tanto, esto no sería aplicable y no es recomendable, por ejemplo, que en una tesis descriptiva tú la apliques. ¿Por qué? Porque imagínate que si vamos a eliminar tres ítems, estaríamos eventualmente eliminando tres características muy importantes con las cuales estamos describiendo nuestra unidad de investigación o nuestra población de estudio. En cambio, en el alfa y Cronbach, como generalmente los ítems son insumos, incluso nosotros podemos eventualmente llegar a mejorar, ¿no?, o modificar estos ítems y volver a hacer una prueba piloto para ver si recoge de mejor manera la información que queremos. Entonces, con esto queda demostrado la forma sencilla en la cual nosotros hemos podido realizar lo que es elevar el valor del estadístico alfa y Cronbach, que ha pasado de 675 hasta 702, pero previamente habiendo eliminado tres
tres ítems, ¿no? Que como les digo, esto obviamente es solo para, o específicamente para instrumentos que tienen ítem con escala politómica, generalmente tipo Likert. En otros tipos de instrumentos obviamente no corresponde aplicar y si les exigen, eventualmente hay que saber sustentar esta parte, ¿no? Por ejemplo, antes de olvidarme, a veces tenemos nosotros en nuestra base de datos no solo los ítems del instrumento de la variable, sino también tenemos los ítems que corresponden a la caracterización sociodemográfica de la población. Por ejemplo, el sexo, la edad, ocupación, actividad económica, etcétera. A esos ítems obviamente no se les tiene que aplicar el alfa y crombas, también es un error frecuente que suele suceder. Así que hasta acá yo les agradezco haberme acompañado hasta el final. Nuevamente, si desean ver más videos sobre la elaboración de tesis, simplemente en el buscador y YouTube simplemente entran al canal y verifican. Gracias y hasta el próximo video. No se olviden de seguir en nuestro canal.